Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 37, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del Discord del canal y fic en la descripción. Ya veo. Pensé que esto era solo una cortina de humo, pero claramente es más potente que eso. Entiendo por qué el emperador amarillo necesitaba lidiar con esa niebla. Alexander Lendrick reflexionó pensativamente mientras caminaba por las calles brumosas de Londres. O al menos él creía que eran calles, no tenía forma de saberlo con seguridad. Al principio, había pensado que ese humo negro no era más que lo que parecía, un medio para ocultar movimientos al enemigo. Pero solo le llevó unos minutos dentro comprender que con ese clima había algo más que una simple mirada. No eran solo sus ojos. Sus otros sentidos se sentían entumecidos, y el más importante de todos, su sentido de la orientación. Era profundamente desconcertante, como estar en medio de una gran habitación vacía con los vendados. No estabas exactamente seguro de lo que había a tu alrededor, solo de lo que se suponía que estaba allí. En todo caso, esto fue más de lo que esperaba. Le había pedido a Severus Black que creara esta espesa niebla porque sabía que estarían bajo un escrutinio minucioso por parte de la facción roja. No había sido una conjetura. No había forma de que la asociación de magos les permitiera moverse libremente dentro de su territorio. Y no solo estaba pensando en los sirvientes y maestros. Había otros ojos fijos ellos. Esta era una ciudad de muchos secretos después de todo, y no podía afirmar haber visto sus profundidades. Por eso, no se había molestado en mantener el secreto al entrar campo de batalla. El templo flotante de Rider había servido para otro propósito además de la defensa. Su pomposa entrada había permitido a Assassin explorar el área. Pero como era de esperar, incluso alguien de su calibre fue rápidamente detectado e interceptado. Como tal, cuando se lanzó la señal, Severus Black había exhalado esta niebla negra y la había hecho abrazar los alrededores con su inquietante abrazo. Supuestamente, ya fuera un clima natural o sobrenatural, ella podía crearlo manipulando el equilibrio del mundo. Alexander no era un gran filósofo, ni tampoco un gran erudito, pero como mago todo lo que observar era que esto no se sentía como magia. En todo caso, se acercaba más al tipo de poder que ejercería un elemental. Bueno, supongo que está bastante cerca de ser un espíritu divino. Dicho esto, aunque las propiedades desconcertantes de esta niebla eran beneficiosas, también era un arma de doble filo. Saber afirmó que podía encontrar la salida sin problemas, no mencionó cómo los otros miembros de la facción negra podían hacer lo mismo. Tenía pocas razones para ocultarles esta información en este punto, por lo que Alexander lo inté como que no había ninguna técnica en particular. Se suponía que era eficiente, no conveniente. A pesar de saberlo, había salido, sin un servant que lo protegiera y sin saber que lo esperaba. Y estaba bastante seguro de sí mismo. La sorpresa de perder los sentidos casi le hacía perder el equilibrio, pero era cuestión de adaptarse. No sabía dónde estaba ni qué había bajo sus pies. Pero no le importaba siempre fuera tierra firme y no agua. Pero quién sabe, con tanta confusión tal vez pudiera trepar a un edificio y caerse y morir. Sin embargo, estaba seguro de que tal escenario no sucedería. Incluso estaba dispuesto a apostar que podría encontrar fácilmente la manera de salir de ese mundo de niebla. Esto fue porque, al final, no necesitaba encontrar nada. Nada era perfecto en este mundo, especialmente cuando se trataba de lo sobrenatural. Y, en general, cuantos menos puntos débiles tenía uno, más peligrosas eran esas debilidades. Cuanto a la situación actual, Alexander había discernido dos lagunas en la niebla de saber. La más obvia estaba en la forma en que funcionaba. Incluso sin pistas sobre la verdadera identidad de saber, simplemente pararse alrededor de esa niebla le daría toda la información que necesitaba. O tal vez él era un caso especial. Estaba acostumbrado a que le dijeran no debía dar por sentado su sentido de la deducción. Pero cuando lo pensó, fue demasiado obvio. Era una niebla destinada a extraviarte, una neblina de perdición para hacerte perder. Pero no podrías perderte si no estuvieras buscando nada. Ese era el truco de esa niebla. Como una trampa china para los dedos, cuanto más lo intentabas, más te confundías y te perdías. Al fin y al cabo, era una herramienta destinada a que tus enemigos te encontraran. Pero en su caso, no buscaba nada ni a nadie. Solo deseaba salir de la zona cubierta de niebla. Tal vez eso solo fuera suficiente para activar el pod la niebla. Pero había otro método que Alejandro estaba poniendo en práctica. Esta niebla demoníaca no era algo nuevo. Había jugado un papel en la leyenda de saber, durante su batalla final.
Su oponente había sido el Emperador Amarillo, la figura legendar se convertiría en el principal fundador de China. Ese hombre había quedado atrapado de todos modos dentro del miasma, pero aún así había logrado llevar a sus tropas a un lugar seguro. Eso fue gracias a su invento, un carro que siempre apuntaba hacia el sur. Por supuesto, ahora que podía sentir los efectos en sí mismo, Alexander comprendió que no se trataba simplemente de caminar en línea recta hasta salir. La clave aquí era que Wang Di había sabido exactamente dónde había estado el sur, en todo momento. Pero no necesitaba algo a ese nivel. Alexander solo necesitaba un punto de referencia que no cambiara pase lo que pase. En su caso, aunque no sabía dónde estaba ni a dónde iba, sabía con certeza que el barco dorado estaba a sus espaldas. Mientras perdiera de vista esa información, el palacio flotante estaba detrás de él y él se alejaría de él. Pero, para mayor seguridad, también había traído consigo otra cosa. 2 soldados vestidos de blanco de pies a cabeza, cada uno con una ametralladora en la mano. Por supuesto, eran humanos ni siquiera familiares, solo autómatas de su propia creación. Ese era el campo de la taumaturgia en el que se especializaba. Marionetas y seres artificiales. Sin embargo, se adentraba en homúnculos y criaturas orgánicas. Por cierto, estas marionetas no tenían voluntad propia. Podían obedecer perfectamente, pero no podían usar su cabeza para improvisar. Los 2 que lo acompañaban eran exactamente del mismo modelo que las unidades enviadas a Dinamarca. Sin embargo, eran los únicos 2 supervivientes. Los que habían intentado disparar a Rider of Red y Michael Argas, sin éxito. Los desplegados dentro de la ciudad habían sido destruidos por Berserker of Red, y el resto fueron completamente aniquilados por Lancer of White. Podría hacer más de ellos si tuviera tiempo, pero no valía la pena el esfuerzo. Podía pensar en varios usos para ellos, pero había visto por sí mismo lo débiles que incluso cuando estaban equipados con las balas de saber. Pero esto no venía al caso. La razón por la que los había traído consigo esta vez no era para defenderse. A diferencia de antes, en lugar de dejarlos en piloto automático, los estaba controlando directamente esta vez. De esa manera, se convirtieron en una extensión de sí mismo, en otras terminales para su conciencia, de alguna manera. Sin embargo, al mismo tiempo, no se podía decir que fueran su propio cuerpo, y él era consciente de su presencia cerca. Si los hubieran dejado en piloto automático, probablemente también se habrían visto afectados y no habrían podido permanecer juntos. Pero al asumir el control directo, el Afectadsol o Alexander, aunque la presencia de los autómatas ayudó a contrarrestar el efecto de la niebla en su percepción del espacio. Al final, el resultado fue que Alexander logró abrirse paso a través de la niebla casi sin esfuerzo, si es que manipular varias marionetas al mismo tiempo se puede llamar sin esfuerzo. Esta última técnica no era más que una medida de seguridad y él creía que podría haberlo hecho sin sus ayudantes, pero podrían ser útiles más allá de servir como verificación de realidad. Después de todo, esperaba encontrarse con algo más que sirvientes. La niebla que lo rodeaba comenzaba a perder espesor. No estaba seguro de cuánto tiempo había caminado así. Lo más probable es que el miasma demoníaco también afectara su percepción del tiempo. Pero ahora claramente se alejaba del alcance de su influencia. Poco a poco, fue capaz de distinguir el camino de concreto bajo sus pies, e incluso se dio cuenta que había evitado caminar directamente hacia una farola. Al mirar hacia arriba, vio que el humo negro adquiría un tono negro diferente, uno mezclado con la luz artificial que ilumina la noche. Al final fue bastante fácil, pero supongo que irse no es la parte más difícil. Después de todo, esa fue la parte que Wang Di había logrado por sí solo sin ayuda divina. Supongo que no tengo que preocuparme por la seguridad del barco. Era su sede actual, así como su medio de escape. Si la perdían, la facción negra solo podría desaparecer en la naturaleza y reunirse después, si así lo decidían. Afortunadamente, incluso sin la niebla demoníaca, el palacio flotante era una fortaleza por derecho propio. Y su amo era un monstruo, en más de un sentido. Lo único de lo que Alexander podía arrepentirse en esta situación era de tener que proveer para la existencia de Calígula mientras apoyaba a su propio sirviente al mismo tiempo. Afortunadamente, Assassin of Black apenas necesitaba sustento para operar satisfactoriamente. Rider of Black, por otro lado. Ese hombre era una existencia egoísta, incluso cuando no le beneficiaba. Alexander tenía algunas formas de evitarlo, pero podía sentir cierta simpatía por el difunto Linandirechto en tal situación. Llevar consigo varias marionetas podría ser visto como talento o como estupidez. ¿Qué planeaba hacer ahora que había abandonado la seguridad de su fortaleza? Estaba solo, sin Assassin of Black, que se había ido a su siguiente misión.
Este campo de batalla era una ocasión tan rara que todos esperaban que tuviera algún tipo de plan. Buena audacia era una de sus marcas registradas en esta guerra del Santo Grial, no podía refutar eso. De todos modos, por ahora solo planeaba jugar limpio. Había salido de su escondite luchar, como se suponía que debía hacer. No es que nadie lo esperara, pero lo que sí esperaban con seguridad era que estuviera en ese barco. Preferiría estar donde nadie lo esperaba, aunque eso supusiera correr algunos riesgos. Bueno, eso no era del todo cierto. Si tuviera que dar una razón, simplemente odiaba esperar sin hacer nada. Loia le había dado más de una reprimenda por eso, pero no podía evitarlo. Como tenía tiempo que perder, lo perdería luchando. Necesitaba esa sensación. La sensación de que estaba luchando activamente por su propia causa. Pero ¿qué tiempo perder antes de que, exactamente? La verdad es que no había venido sin un plan, pero los grandes planes eran inútiles con tantas variables, así que se había conformado con algo simple. Por eso, ahora estaba esperando que llegara su momento. Oh. Al darse cuenta de que se había perdido en sus pensamientos, sus pies se detuvieron. No es bueno. Si iba a bajar la guardia de esta manera, bien podría haberme quedado dentro de ese maldito templo. Incluso si esa niebla es la culpable de adormecer mi atención este tiempo, aún puedes llamarlo descuido, sin prisa, como un fumador que da una calada durante un descanso, giró la cabeza hacia la izquierda. Su mirada se centró en el guardaespaldas que permanecía allí en silencio. Y te permitió hacer un movimiento, en tan poco tiempo. Algo andaba mal. El autómata guardaespaldas en cuestión ya no tenía cabeza unida a sus hombros. El sonido de la cosa cayendo y rodando fue lo que sacó a Alexander de su reflejo. Fue un golpe de suerte poco probable. Los autómatas aún no podían actuar por sí solos, por lo que si Alexander hubiera sido el objetivo primero, no habrían podido reaccionar antes que fuera demasiado tarde. Hasta aquí llega la seguridad. Pero Alexander no se avergonzaba de su descuido. Estaba mucho más interesado en su posible asesino. Incluso con la guardia baja, había establecido un campo delimitado a su alrededor para advertirle de la aproximación de alguien. Esto no era algo que se pudiera eludir fácilmente con hechicería. Este era un oponente con las habilidades para borrar su presencia casi a la perfección. Por un segundo, había temido la posibilidad de que fuera un asesino, pero si ese hubiera sido el caso, todavía no estaría en pie. Su oponente era al menos tan humano como él. La oponente en cuestión todavía estaba de pie junto al autómata decapitado. Alexander miraba su rostro desde el otro lado del cuello desmembrado. Al mismo tiempo, no pudo notar que se trataba de un corte horizontal limpio, obra de un profesional. No se le ocurrieron muchas personas. Como era de esperar, sus ojos se encontraron con los de una joven de unos 20 años, media cabeza más baja que él. Sus rasgos eran típicamente asiáticos, con sus ojos almendrados mirándolo intensamente. No era fácil decirlo debido a que los autómatas bloqueaban su campo de visión, pero parecía estar usando armadura de color alquitrán sobre sus extremidades y torso. En cuanto a su arma, no necesitaba verla para saber que estaba usando un tipo de espada típicamente utilizada en cierto archipiélago del lejano oriente. Reconoció a Tsuyo Toriyama, el maestro del Lancer del Rojo. ¿Por qué no sangra?, se quejó. ¿Eres uno de esos usuarios de muñecas que usan trucos baratos para defenderse? Eso es muy gracioso viniendo de alguien que intentó atacarme por sorpresa. No hizo ningún movimiento de inmediato. Estaba en guardia. Escuché que los samuráis eran el guerreros honorables que solo se enfrentarían a un oponente de frente. Eso es una tonta romantización. Una victoria es una victoria. Si no te sientes orgulloso de cómo ganaste, simplemente reescribe la historia después, si eso es lo que acaricia tu ego. Bueno, ya lo pensé, se rió entre dientes. Los guerreros eran guerreros, sin importar el país ni la época. Mientras hacía esa reflexión, Alexander no dejó de devolverle a su autómata la libertad de pensamiento. Inmediatamente, el títere decapitado levantó su ametralladora a tiro limpio hacia Astuyo. Sin embargo, en lugar de disparos, todo lo que Alexander escuchó fue un movimiento ras seguido por el sonido de algo cayendo al suelo. Lo que rodó a los pies del autómata no fueron solo los restos de su arma, sino también sus manos. ¡Qué filo tan terrible! A pesar de la situación, no perdió la compostura. Después de todo, a diferencia de otros oponentes, esta chica era particularmente interesante. Más filos lo que debería ser una katana. No creo mucho en los mitos modernos de una espada que corta todo. ¿Podría estar encantada? No necesito algo tan tonto como los encantamientos, respondió ella sin rodeos. Por supuesto que no.
Y eso es porque eres el heredero de la familia Toriyama, ¿no? Debes ser uno de los magos más atípicos que existen. No me importa un carajo la hechicería. Ni los magos, para el caso. Son mejores hablando que moviendo el cuerpo. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Y esta noche estoy de buen humor. Tus amenazas baratas solo me sacan de quicio. ¿No te sorprende más que eso? ¿De que te conozca? Alejandro no debería necesitar explicar lo obvio. No era que Atsuyo fuera una celebridad. Simplemente había examinado a fondo sus antecedentes tan pronto como supo que era una maestra. Por su respuesta, no parecía que la insinuación hubiera pasado desapercibida para ella, y sin embargo esa fue su reacción. Por supuesto, él había esperado ese tipo de desafío. ¿Y qué si me conoces? No recuerdo haber ocultado quién soy. Más bien, eres tú el pedazo de mierda que no me dice su nombre. Si quieres que te recuerde al menos por una cosa, ¿qué más esperaba? Pero en lugar de dar una respuesta a su pregunta, Alexander se limitó a sonreír y chasquear los dedos. Inmediatamente, el títere del guardaespaldas que había perdido tanto la cabeza como las manos emitió un ruido extraño. Eran autómatas que él mismo había fabricado. Si uno puede decirlo de manera educada, reflejaban la personalidad de su creador. Y Alexander no crearía un soldado que se volviera inútil en cuanto no pudiera usar un arma. En respuesta al chasquido de sus dedos, el cuerpo del autómata se retorció en el lapso de un segundo. Luego, las telas blancas que cubrían su cuerpo de la cabeza a los pies se cuando muchos cables de acero saltaron hacia adelante. Estaban destinados a contener, en su mayoría, pero podían cortar perfectamente la carne humana. Sin embargo, esta vez Alexander tenía la intención de mantener la distancia entre ellos. Al mismo tiempo que su marioneta explotaba, él dio un paso atrás rápidamente, al igual que su guardaespaldas restante. Resultó muy refrescante investigar sobre ti, ¿sabes? Una sorpresa tras otra, una auténtica rareza, si me atrevo a decirlo. Aunque realmente no me importas. Sus movimientos eran tan agudos como su espada. Antes de que los hilos pudieran cerrarse sobre ella, había cortado la mitad de ellos. El resto había logrado envolver su cuerpo, pero no pudieron hacer mella en su armadura negra. Levantó su brazo enredado en hilos y tiró del autómata gravemente dañado hacia su espada. Silencio. Otro movimiento fluido de su katana y la marioneta cayó al suelo para siempre. En un solo movimiento, había cortado limpiamente el torso de la marioneta. Eso había requerido agudeza y habilidad. Había usado fuerza, más de la que una chica de su tamaño debería haber usado, incluso si estuviera hecha de músculos. Estudias en la torre del reloj como mago, pero no utilizas magia en absoluto. Según tus profesores, estás en el fondo del barril. Eres un estudiante que no sabe y no se molesta en aprender. Es un milagro que estés ahí. Por cierto, te ven como alguien normal pero inofensivo. Cuando no estás peleando, por supuesto. Después de deshacerse de los hilos restantes, Atsuyo volvió a poner su espada en su vaina. Sin embargo, no era una señal de que se rindiera. Alexander no se sentía más seguro que antes. Después de todo, ella podía volver a sacarla con la misma facilidad. Si iba a ser honesto, probablemente ella era el peor tipo de oponente para él. Sin ser un experto, ya decir cuánta habilidad tenía. Sin embargo, según su información, esto era solo el comienzo. Sin embargo, no es que no tengas el potencial. Nunca te enseñaron a usar la hechicería antes. La familia Toriyama no usa la hechicería normal. Ustedes son el resultado improba una línea de magos y una línea de guerreros unidas. No mucha gente conoce los detalles sobre tu familia, pero ese hecho por sí solo la convierte en una herejía para el resto de la asociación de magos. No practicas la hechicería, ni tienes ningún interés en alcanzar la raíz. Su espada estaba envainada, pero su mano descansaba sobre la empuñadura. Atsuyo caminó hacia él, paso a paso, sin prisa. Pero definitivamente estaba en guardia. Tan pronto él hiciera cualquier movimiento que le hiciera apartar la mirada de ella saltaría como un tigre. Al retroceder lentamente, Alexander se estaba acercando a la niebla, un lugar de estaría más seguro. Pero debido a Atsuyo, no podía retroceder más rápido que eso. Por su comportamiento rudo, se podría esperar que fuera una mujer de sangre caliente, pero su expresión era serena. ¿Era un humano quien lo miraba fijamente o una serpiente? En lugar de un cruce entre guerreros y magos, es más preciso llamarlo una línea de guerreros que ingirió magia. Según los registros de la Torre del Reloj, los Toriyama solo desea perpetuar su linaje. La ascendencia es un concepto universal y a todos les gusta alardear de antepasados sobresalientes.
Los magos, en particular, tienen el linaje en muy alta estima, por lo que en cierto sentido no estás fuera de lugar por ello. Pero los magos tienen la mirada puesta en el futuro, solo se preocupan por el pasado cuando les beneficia. Tu familia, otro lado, ¿por qué sigues hablando? No tienes nada que enseñarme sobre mi familia. Hay más de una forma de luchar. Palabras usa las mismas letras que espada. Pero supongo que eres mejor moviendo el cuerpo que hablando. Alexander dio una orden al autómata que le quedaba y este apuntó a Atsuyo con su ametralladora. La chica lo tomó como una señal y puso fuerza en sus extremidades. Sin embargo, no era más rápida que una bala, su única opción era esquivarla. Actuó en reacción a los movimientos de la marioneta e inclinó su cuerpo hacia adelante mientras se lanzaba. Solo necesitaba salir de su campo de visión por un segundo. Después de apartarse del camino, se preparó a atacar y cortarlo en pedazos. Sin embargo, se olvidó de que Alejandro también estaba allí. No la estaba subestimando, ya que era una mujer que sabía exactamente qué tipo de magia había transmitido la familia Toriyama a su heredero. En el mismo momento en que ha dado la señal, había desmontado su propia arma y se había asegurado de disparar después de que ella hubiera esquivado la primera descarga. Ella no debió haber esperado eso, de armas de fuego tampoco era exactamente algo básico en las batallas de magos, y no tuvo más opción que saltar de nuevo. Pero cuando lo hizo, el autómata estaba apuntando al nuevo. Debió haber comprendido que no tenía sentido. Podría haber esperado hasta que se quedaran sin balas, pero no tenía tanta paciencia. Así que, en lugar de eso, saltó muy alto en demasiado rápido para que Alexander pudiera seguirla. Un sonido metálico le informó que había aterrizado en un poste de luz cercano. Como eso la colocaba por encima de la luz artificial, hacía más difícil distinguirla. Pero no había forma que Alexander la hubiera pasado por alto. A diferencia de antes, su presencia era imponente. Al principio tenía tan poca presencia que lo pillaba desprevenido, pero cada vez que se movía, se volvía cada vez más difícil ignorarla. Mientras observaba atentamente cada uno de sus movimientos, su boca seguía moviéndose. Entre las familias de magos es costumbre transmitir el escudo familiar a sus herederos. Esto les permite transmitir su conocimiento intacto y sus sucesores pueden construir sobre conocimiento. Pero a tu familia solo le importa la idea de transmitirlo. Y como no tienen ninguna magia que confiar a una nueva generación, nunca han usado un escudo familiar. En cambio, usan algo mucho más fundamental, la respiración de Atsuyo se había vuelto extraña. En primer lugar, era muy fuerte. Alexander podía oírlo desde la distancia. Dudaba mucho que ella ya estuviera sin aliento. Lo más probable era que algo le estuviera pasando. Y como era culpa de Alexander, seguramente no era algo que lo hiciera feliz. Linaje sanguíneo. No necesitaban ningún vínculo taumatúrgico entre antepasado y descendiente, porque ya estaban conectados por sangre. De todos modos, con cada nueva generación de humanos, más personas pueden afirmar tener antepasados famosos. Así es como funciona un árbol genealógico. Es especialmente notable para los reyes con muchos hijos. Por otro lado, pocas personas pueden afirmar haber perpetrado su linaje como lo ha hecho el tuyo. Sentada en la farola de la calle, Atsuyo parecía estar retorciéndose. Pero pronto, su temblor desapareció y la mueca feroz de su rostro se desvaneció. Esa era una técnica transmitida de generación en generación por los Toriyama. Estaba entrando en trance. Lo más probable es que cuanto más luchase, más en trance estaría. Sin embargo, a pesar de lo que parecía, no estaba usando la autosugestión para fortalecerse. Si eso es lo que era capaz de hacer, ni siquiera valdría la pena llamarla un mago. Probablemente eran una familia de guerreros normales al principio. Pero eso cambió por completo cuando decidieron mezclarse con los magos. No podían contentarse con enseñanzas y armas. Querían transmitir todo. No, incluso más que transmitir, querían recuperar lo que habían perdido. Los Toriyama no hacen hechizos, hacen catalizadores. Atsuyo saltó. Al hacerlo, la farola se dobló bajo la presión. Y fue un salto bastante impresionante. Alexander no estaba seguro de que ningún animal pudiera llegar tan lejos de un solo salto. En instante, ella cerró toda la distancia que había ganado mientras hablaba. Su primer objetivo era el autómata. Ella todavía debía considerarlo como su principal fortaleza. Independientemente de la verdad en ese sentido, ella era mucho más fuerte que Alexander y su guardaespaldas. Este último consideró que estaba más allá del umbral donde las armas de fuego harían el trabajo, por lo que soltó rápidamente su ametralladora y abrió los brazos. Sus extremidades tiraron y, con un sonido de clic, varias cuchillas afiladas emergieron de cada parte de su cuerpo.
A diferencia del autómata anterior, que había sido diseñado para atrapar este estaba hecho para el combate directo. Sin embargo, parecía más una herramienta de tortura de pesadilla que un luchador. Y eso no era todo, estaba equipado con un código que debilitaba los hechizos en su proximidad. En cierto modo, era una muñeca diseñada para matar magos. Pero no estaba preparado para lidiar con Atsuyo. Lo que estaba usando no era magia simple, así que no había nada que pudiera hacer para reducir su poder. Tampoco es que sus muchas espadas fueran de alguna ayuda. Ya sea durante su salto, la joven guerrera había desenvainado su espada. En lugar de caer al suelo, su salto la hizo aterrizar perfectamente sobre los hombros del autómata. A diferencia poderoso que había saltado, su aterrizaje fue tan ligero como una pluma. Inmediatamente, saltó y siguió adelante hacia Alexander, sin tener en cuenta a la marioneta. Bueno, no, había ignorado. Alexander no tenía idea de cuándo, pero ella había logrado cortarla limpiamente por la mitad. ¿Y ahora qué? Alexander ya no tenía guardaespaldas con los que contar, pero no se dejó intimidar. Ella se le acercó en línea recta, por lo que levantó su pistola y le apuntó a la cabeza cuando es casi a tiro de piedra. Ella tenía más alcance que él con su espada, pero él había sido más rápido. A esa distancia, ella no podía atacar y esquivarla al mismo tiempo. Pero ella no intentó ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, mostró los dientes. Crujido. Exclamación de cierre. Alejandro se quedó estupefacto. Atsuyo Toriyama, que no optó por la retirada ni por un todo o nada, abrió la boca y mordió el cañón del arma, que estaba cerca de su cara. Y no fue un mordisco ligero. Con una de mandíbula que superaba con creces la de un humano, sus dientes lograron retorcer el metal. Pero antes de que pudiera darse cuenta, Alexander apretó el gatillo y el arma expuso su mano. El breve destello de luz y fuego hizo que ambos se estremecieran. Alexander intentó mantener la compostura en medio de su confusión y dio un paso atrás a toda prisa. Sin embargo, Atsuyo se recuperó mucho más rápido que él y se lanzó hacia adelante. Había sangre alrededor de su boca, la suya, pero su expresión no cambió. Todavía estaba fría y plácida. Pero Alexander vislumbró algo diferente cuando su segadora cruzó la poca distancia que quedaba. Una comisura de su boca se había curvado ligeramente. Pero no podía perder el tiempo escrutando su rostro. Su brazo balanceaba la espada mortal con la misma rapidez y precisión que antes. En ese caso, no tuvo otra opción. Lanzó un puñetazo. Un golpe simple y directo que no requiere magia para potenciarlo. Incluso si hubiera tenido algo así bajo la manga, no habría tenido tiempo de usarlo. Y de todos modos no era una necesidad. Su puño aterrizó de lleno en su rostro. Ese probablemente no era el contraataque que ella esperaba en esta situación. Atsuyo fue enviada rodando hacia atrás. Había estado en medio del ataque, pero no estaba en posición de protegerse, que sus pies se habían despegado fácilmente del suelo. Por supuesto, también estaba el hecho de que su puñetazo no era nada gracioso. Cualquier otro oponente podría haber quedado inconsciente por un golpe sorpresa de esta magnitud. Para esta, sin embargo, apenas se podía llamar inconveniente. Se había recuperado casi por completo la primera vez que su cuerpo golpeó el suelo. Antes de que pudiera rodar, Ma estaba de nuevo de pie y en posición de combate. Su expresión seguía imperturbable, como si fuera una estatua, excepto por la sonrisa burlona que se formaba en la comisura de boca. A pesar de esto último, la suya era una mirada de cautela. No estaba asustada, pero las rápidas miradas entre Alexander y su katana delataban su confusión. Y no podía culparla. Aunque había reaccionado bastante rápido para alguien en su situación, no era nada comparado con la velocidad de Atsuyo. Y la guerrera no había dudado ni segundo en matarlo, por lo que era obvio que ella había atacado más rápido que él. Una fina línea recorría el cuerpo de Alexander, y su traje estaba cortado tan nítidamente que casi era difícil notarlo. Pero no había ni un solo rastro de sangre, ni en Alejandro ni en la espada que había cortado su cuerpo. Con un corte tan profundo, sus entrañas deberían estar colgando y su sangre debería brotar a borbotones. De hecho, si no fuera por su contraataque, podría haber sido cortado limpiamente por la mitad como sus autómatas antes que él. Sin embargo, no era tan sorprendente considerando que no tenía nada parecido a órganos dentro de su cuerpo, ni sang fluyendo por sus venas. ¿Qué demonios? Finalmente, Atsuyo llegó a la conclusión más lógica. ¿Tú también eres un impostor? Sorprendido. ¿De verdad creíste que me molestaría en hacer marionetas solo para pararme justo al lado de ellas? Por eso su golpe anterior había tenido tanto poder. El Alexander que ahora enfrentaba a Atsuyo no era el auténtico, sino una marioneta que pretendía parecerse a él.
Sin embargo, podía culparla por sorprenderse, ya que este estaba hecho para ser extremadamente realista, hasta en sus gestos y expresiones. A menos que echaras un vistazo debajo de su pie artificial, nunca te darías cuenta de que no era un ser humano. Por supuesto, también estaba el hecho de que esta marioneta solo podía controlarse manualmente. Como la manejaba el verdadero Alexander, parecía aún más realista. Si era Neth, incluso podía simular la temperatura corporal y emitir una señal bioeléctrica. Por otro lado, no se había molestado en llenarla de sangre y carne. Sería un desperdicio de espacio para algo que, en esencia, seguía siendo un arma. Ya que había llegado a tal punto, más le valía quitarse la máscara por completo. ¿Qué estaba diciendo de nuevo? Ah, es cierto. Los Toriyama nunca tuvieron en mente crear hechizos, ni siquiera para volverse más fuertes. Probablemente querían algo más que no necesitaban el apoyo de la hechicería para ser fuertes, entonces no valía la pena. Así que, en cambio, utilizaron la taumaturgia para crear catalizadores. Es decir, convirtieron a sus herederos en catalizadores. Alexander. La forma de la marioneta comenzó a perder su humanidad. Al final, seguía siendo humanoide, pero las proporciones eran demasiado grotescas para llamarse humanas. Primero, sus piernas habían crecido en longitud, mientras que un segundo par emergía de su espalda. El segundo par de piernas no parecía tan humano como las extremidades de insecto. De hecho, incluso sus antiguas piernas humanas parecían demasiado extrañas para llamarlas así. Sus brazos también crecieron a lo largo, y en cada uno de ellos creció una cuchilla que parecía una hoz siniestra. Al igual que en la parte inferior de su cuerpo, un segundo par de extremidades creció de su espalda, pero parecían una caricatura de brazos humanos. Manos largas y huesudas con agujeros en las palmas. Al final, solo su cabeza permaneció intacta. Por lo demás, parecía que se hubiera transformado en un monstruo. Su ropa, una marca de humanidad, estaba hecha pedazos a su alrededor. El resultado final parecía un cruce prohibido entre un hombre, un saltamontes y una mantis religiosa. No es que Atsuyo pareciera particularmente sorprendida o impresionada. Habilidad, reflejos, fuerza, agilidad, no es necesario que entrenéis ninguna de ellas. De hecho, quizá nunca lo habéis hecho. ¿Y por qué lo haríais, si podéis elegir asimilar las mis habilidades que tenían vuestros antepasados? No se trata de transmitir, sino de conservar. Independientemente de su consentimiento, podéis hacer vuestra su fuerza. Ese es el objetivo de los Toriyama, crear al guerrero más fuerte eligiendo entre sus predecesores. ¿Y qué es lo que estás tratando de decir exactamente? ¿Crees que solo porque sabes cómo funciona mi cuerpo tienes una oportunidad de derrotarme? Honestamente, no lo hizo. Parte de lo que había dicho eran conjeturas. Los registros reales de la Asociación de Magos no eran tan precisos y a la Torre del Reloj no le importaba realmente una hechicería que hacía nada por innovar. Sin embargo, Alexander tuvo que cuestionar su prioridad. Simplemente leer sobre ello le había provocado un escalofrío en la espalda. Cuando se lo explicó Papel, no sonó tan impresionante. Es cierto que se podía llegar a un resultado similar con algunos hechizos de mejora, si lo que se buscaba era fuerza. Sin embargo, había un solo detalle que marcaba la diferencia. No había un límite claro. Según las afirmaciones del clan Toriyama, el hechizo podía funcionar tan atrás en el tiempo como quisieran, siempre que hubiera un antepasado que encontrar. Si eso era cierto, entonces quien había traído la hechicería a su familia debía haber sido equivalente a un mago de primera clase, si no más. Tampoco era una mejora temporal. Había visto lo fuerte que era su cuerpo, pero dudaba que pudiera crecer tan rápido. Al contrario, era un remanente de usos anteriores, o tal vez efecto secundario de ser un catalizador. Su cuerpo se estaba adaptando para igualar las habilidades de quienquiera que estuviera copiando. O, más exactamente, estaba adquiriendo lentamente un cuerpo capaz de estas hazañas, al mismo tiempo que se volvían naturales para ella. Y eso, fue la parte más aterradora. Durante mucho tiempo en la historia de Japón, el guerrero no era un trabajo sino un estatus que se transmitía de padre a hijo. Dado que la familia de Atsuyo todavía se aferraba al título, entonces debían haberlo tenido durante mucho tiempo, tal vez desde su establecimiento. Si realmente podía remontarse hasta donde quisiera para hacerse más fuerte, entonces podría elegir entre lo mejor de lo mejor. Cuando uno pensaba en los clanes guerreros de Japón, dos nombres venían a la mente: los Genji y los Eike. O, pronunciado de otra manera, los Minamoto y los Taira. Alexander había molestado en verificar su ascendencia. Por si servía de algo, los Toriyama afirmaban tener algunos antepasados directos famosos.
En cualquier caso, si Atsuyo Toriyama puede correr todo su árbol genealógico, entonces su potencial de crecimiento era casi ilimitado. Minamoto no Yoshitsune, Minamoto no Yoritomo, Minamoto no Tametomo, Minamoto no Yorimitsu. Si se remontaba lo suficiente en el tiempo, no le faltaban grandes nombres entre los que elegir. Si se le daba suficiente tiempo, y suponiendo que su cuerpo pudiera soportar tanta transformación sin descomponerse, entonces nada le impedía alcanzar las mismas alturas que los espíritus heroicos. De hecho, muchos clanes guerreros del antiguo Japón descenden de emperadores, quienes se suponía que descendían de espíritus divinos. Pero si su condición era tan potente, sin duda su familia habría recibido una designación de sellado hace eones. Solo intento demostrarte cuánto esfuerzo puse en esto. Te conozco mejor que la gente que te ha rodeado, te lo puedo asegurar. Esta vez fue Alejandro quien dio un paso adelante y atacó. Saber lo peligroso que era un enemigo no cambiaba el hecho de que había que enfrentarlo. Y mientras su verdadero cuerpo permaneciera dentro de esa niebla, ella difícilmente representaría una amenaza para su vida. Las nuevas piernas del doble títere no eran solo para exhibirlas. Cuando saltó hacia adelante, el falso Alexander cruzó la distancia que los separaba con la velocidad de una golondra. Atsuyo no se movió de donde estaba, pero él quería asegurarse. Las manos que habían crecido de su espalda brillaron débilmente, luego con fuerza antes de desatar esa luz hacia objetivo. Bueno, no directamente hacia Atsuyo, sino junto a ella para evitar que escapara. Mientras tanto, preparó las afiladas espadas que habían reemplazado a sus manos. Con velocidad y alcance, estaba seguro de alcanzarla. Sin embargo, no estaba completamente concentrado en atacar. Como tenía mucho más miedo de lo que ella pudiera hacerle, su primer objetivo fue su arma y las manos que la sostenían. La segunda hoz fue lanzada hacia su garganta para acorralarla aún más. Sonido metálico. Sin embargo, la forma de sus armas jugó en su contra, ya que Atsuyo logró detener ambas hoces con relativa facilidad. Como marioneta inorgánica, se suponía que tenía la ventaja una competencia de fuerza, pero como era de esperar, ahora estaban enzarzados en una lucha pareja. De hecho, no puedo decir que entienda por qué luchas por la asociación de magos. ¿Qué cambiará para ti? En el mejor de los casos, algo de reconocimiento. En el peor, envidia y seguirán siendo despreciados por ellos. Tu familia y tu oficio seguirán siendo menospreciados, y seguirán siendo vistos como inferiores. Muchos casos como el tuyo han estado llama a mi puerta, ¿sabes? No hay ninguna regla que diga que no puedes elegir una alternativa. Ella tenía ambos brazos ocupados, pero él aún tenía la mitad libre. Estaban cerca como luchadores de sumo, no había forma de que ella pudiera esquivar una ráfaga de energía más desde esa distancia. El hecho de que ella parara sus hoces también significaba que él había logrado incapacitar temporalmente su única arma. Las manos con las palmas perforadas colocaron a cada lado del guerrero y se iluminaron con una luz carmesí. Pero antes de que pudieran disparar, el mundo a su alrededor comenzó a girar. Y al momento siguiente, se estrelló fuertemente contra el suelo. Había sucedido demasiado rápido para que él pudiera comprenderlo. Lo único de lo que estaba seguro era de la sensación de que el hormigón se pulverizaba debajo de él. Por otro lado, este cuerpo robusto estaba casi ileso del impacto, pero lo que realmente sufrió fue su mente. Le tomó unos segundos entender que ella había seguido empujando su espada con una mano, solo para agarrarlo con la otra y estrellarlo contra la de concreto debajo. Pensar que alguien podría usar técnicas de agarre contra este cuerpo, ese escenario nunca se le había ocurrido antes. Para su defensa, esta marioneta nunca fue pensada para la lucha libre. Pero debería haber esperado eso de ella. Estaba cegado por el hecho de que ella solo usaba una katana, pero no había tal límite para el conocimiento que podía asimilar. Dado que una amalgama de guerreros de diferentes épocas, ya fuera esgrima, combate sin armas, manejo de la lanza, puntería, incluso las armas de fuego modernas no estaban fuera de cuestión. Por supuesto, pese a toda la admiración que le inspiraba, semejante condición no podía existir sin inconvenientes, aunque es posible que no sean los que todos esperarían. Cuando le echó un vistazo a la cara, no pudo evitar notar que ambas comisuras de su boca estaban curvadas en una leve sonrisa. Sin embargo, sus ojos seguían brillando intensamente y su voz, cuando habló, seguía siendo igual de mordaz. ¿Y qué? Haces que parezca que me importa un carajo si me conoces o no. Te aviso, no me importa quién eres ni qué tienes para ofrecer. Te he encontrado, así que vas a caer. ¿Luchando por la asociación de magos? ¿Quién demonios ha decidido eso? Ya seas tú o ellos, todos sois unos presuntuosos. No existe eso de luchar por un bando. Aquí solo hay ganador. Pero no quieres un seguro.
KH. No lo dejó terminar. Antes de que pudiera defender su caso, levantó el pie del suelo y pisoteó sin piedad ese cuerpo indefenso. Por cierto, las piernas humanas eran mucho más que sus brazos. El suelo bajo él se agrietó de nuevo, pero su marioneta lo hizo aún más. De hecho, el fuerte crujido que siguió no vino del hormigón, sino de él, que recibió todo de su patada. Podía decir que ese cuerpo estaba empezando a alcanzar el límite de lo que podía soportar. Pero aún no estaba sin recursos. A pesar de estar bajo la suela de sus zapatos, el títere no estaba exactamente paralizado, y podía intentar literalmente derrocarla. Así, utilizando hasta la última fibra de su cuerpo artificial, el falso Alexander se resistió a la despiadada presión de Atsuyo. Como era de esperar, ella no estaba en una buena posición para mantenerlo inmovilizado. Atsuyo se apartó de su cuerpo desmoronado y se preparó para cortarlo con su espada. Pero él estaba unos pasos por delante de ella. Sin darle tiempo contraatacar, blandió su espada restante con todo el impulso que pudo reunir. La otra hoz se había roto cuando ella lo había pisoteado. Otro paso atrás la puso fuera del alcance de espada, pero no fuera del alcance de su hechicería. Sus dos manos humanoides todavía estaban intactas y dispararon en ráfagas hasta que se sobrecalentaron. Esta vez, el joven espadachín no tuvo más remedio que poner una distancia respetable entre ambos, un breve respiro que Alejandro aprovechó para volver a levantarse. El Santo Grial no es la lámpara de un genio que concederá un deseo. Es más bien una batería. Tienes una cantidad determinada, pero puedes usarla como quieras hasta que se haga de más. Esta no es una guerra del Santo Grial normal. Por lo general, 6 sirvientes son suficientes para conceder incluso los deseos más locos. Pero con 20 de ellos actuando batería, puedo conceder muchos deseos. Incluso si pierden, los que me siguen pueden ver su sueño hecho realidad. No estaba seguro de por qué seguía haciéndole una oferta. Era dudoso que ella siquiera entendiera quién era él, y mucho menos sus motivos. Pero después de haber sido repudiado llamado tonto, ¿cómo podía un hombre simplemente dar marcha atrás? Aunque él era visiblemente el único que pensaba de esa manera. ¿Es eso lo que les das como incentivo? Como si me importara. Si el Grial es tan impresionante, entonces no me importaría tenerlo para mí. ¿Es eso así? Alejandro se lanzó hacia adelante. Eso se suponía que debía ser, pero cuando intentó apoyarse en sus 4 patas, su cuerpo cayó torpemente al suelo. Su mente no comprendía cómo algo tan estúpido le ha podido pasar, hasta que echó un vistazo a sus piernas. No podía usarlas porque no tenía ninguna. Tanto las piernas de aspecto vagamente humano como las extremidades de saltamontes estaban allí detrás de él, limpiamente separadas de su cuerpo. Sin darse cuenta de eso hasta ahora, probablemente era el resultado de no tener nervios dentro de esa marioneta. Pero cuando ella... Atsuyo, por su parte, tenía piernas completamente funcionales que no dudaba en utilizar. Y él era prácticamente incapaz de impedir su aproximación, espada en mano. Espere una cosa. HMPH. Atsuyo lanzó una mirada desinteresada hacia un lado, antes de blandir su katana hacia el aire vacío. Exclamación de cierre. Un disparo sonó exactamente al mismo tiempo, pero todo lo que pudo ver de la bala fueron las chispas que hizo cuando la hoja la desvió. Alexander no podía creer que ella lo hubiera predicho y lo hubiera parado tan fácilmente. Esta bala había sido un regalo de su cuerpo real, uno de los pocos que quedaban que fueron hechos por la propia Saber. No tenía forma de saber dónde estaba, y mucho menos que estaba armado con una pistola y la usaría. Simplemente había sentido la bala mientras se acercaba. Entonces se quedó completamente sin opciones. Lo único que le quedaba eran palabras para alguien a quien no le importaba escucharlas. Tengo curiosidad, ¿para qué usarías el Santo Grial? No pareces tener ninguna preocupación en el mundo, apenas puedo imaginar qué podría motivarte. ¿Buscas riquezas? ¿Placer y vida eterna? ¿Un arma? ¿Sabiduría? ¿Alguien que pueda luchar contra ti como un oponente digno? SHHH. Rápidamente, la punta de su espada voló hacia su rostro y le cortó la mandíbula inferior como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Probablemente quería callarlo, pero desafortunadamente para ella no funcionaría. Los movimientos de sus labios eran solo para aparentar, su voz provenía de un código místico dentro de la cabeza. Incluso sin la mitad de la boca, el muñeco estiró la mejilla en un gesto de sonrisa. La sonrisa amarga de quien hace preguntas sin esperar una respuesta. ¿Quieres traer de vuelta a los padres que tú mismo masacraste? ¿Quieres deshacerte del destino que han puesto sobre tus hombros? ¿Quieres que te pongan fin a tu miseria? ¿Ni siquiera un deseo? A pesar de sus burlas, la expresión de su rostro no parecía furia.
De hecho, era todo lo contrario, sin lugar a dudas. La sonrisa que antes era apenas perceptible ahora no podía ser obvia. Y esta vez no era solo su boca, sino que todo su rostro sonreía. Ni siquiera sus ojos podían mantener por completo su dureza. Ahora estaba justo frente a un títere sin poderes, pero a diferencia de antes, no lo remató rápidamente. Lo pateó, cortó su cuerpo poco a poco, aplastó todo lo que pudo y lo hizo frenéticamente sin descanso. Era como si ni siquiera le importara lo que estaba tramando el verdadero Alexander. Sin embargo, la felicidad que se reflejaba en su rostro no tenía ni un rastro de sadismo. A diferencia de lo que indicaba su comportamiento, la suya no era la sonrisa de un guerrero sediento de sangre, frenético por el calor de la batalla y la alegría de aplastar a un enemigo. Fue una expresión de absoluta felicidad. Era una imagen extraña que no encajaba en su rostro. Pero no había forma de confundirla con Alexander. Parecía estar inmersa en una especie de serenidad y beatitud. Si no lo habría creído que había alcanzado algún tipo de paz interior. Pero eso era completamente imposible, por supuesto. Te convertiste en el arma perfecta, en un mundo que no te necesita en absoluto, ahora no quedaba nada más que aplastar la cabeza.